batir al mercado es posible. El seleccionar buenas acciones es mucho más fácil de lo que a veces se piensa. ¿Cuáles para ti serían las que están bien valoradas y tienen potencial de subida? Pienso que está en un momento muy peligroso. Hay un indicador que, al parecer, acierta al 100% de que va a haber recesión. O sea, cuando el grande está saliendo, el pequeño está entrando. Todo el mundo se deja llevar por el dinero rápido. Tú entras en redes sociales y ¿qué ves? A un chaval de 20 años con un Lambo, no sé qué, tirando dinero. Cuando tienes mucho patrimonio lo gestionas muy diferente. Yo puedo decir la acción que va a subir y ponerla en el periódico, que te aseguro que el 90% no la va a comprar. Exacto. O sea, Facebook estaba a 80-90, está a 500 y pico. Ha sido la mejor cripto de este año, Facebook. Claro. ¿Qué pasa, Timón? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Bien. Bueno, gracias por asistir aquí al podcast. Hacía tiempo que queríamos hacer el podcast, tú lo sabes, Sí. y mucha gente de la academia nos lo estaba pidiendo, ¿vale? Porque tú puedes hablar de cosas muy interesantes, muy interesantes. Entonces, bueno, gracias por estar aquí. Todo lo contrario, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad y espero que salgan cosas interesantes. Muy bien, tío. Pues lo primero que te íbamos a decir es, ¿quién es Timón? A ver, Cuéntanos. ¿quién es Timón? A ver. Vale. Bueno, mi nombre es Ignacio Timón y ahora estoy en el mundo de las finanzas, pero no siempre he sido así, ¿no? Yo no vengo de una educación anterior de finanzas, es decir, estudié ingeniería industrial y cuando estaba acabando tuve la suerte de darme cuenta de lo que era la vida de un ingeniero, porque fui a Alemania y todo esto. Alemania, la cuna de ingeniería, Sí. pues, era un sitio propicio, ¿no? Y ahí me di cuenta de que no quería desarrollarme en el mundo profesional, en la ingeniería, sino que cambiara a otra cosa. ¿Y de qué leía y de qué me informaba? Pues de mercados financieros, de finanzas, de empresas. Leía continuamente cosas de estas. Y di el salto a finanzas y estudié finanzas y eso ha sido un acierto porque a día de hoy me dedico a ello y me encanta. ¿Te encanta? Sí. Vale. ¿Y cuál es, o sea, dentro de las finanzas, qué es tu especialidad o donde te sientes más cómodo o qué es lo que más te gusta? Las cripto, ¿no? ¿O no? Bueno, el cripto podría ser, o sea, cuando se puedan valorar, sí. El tema es, dentro de todo el abanico de las finanzas hay, pues como habéis dicho, mucha variedad, ¿no? Y empecé en banca de inversión, banca corporativa, pues lo que se suele decir, M&A, fusiones, adquisiciones, cosas estas, leverage finance, compras de empresas apalancadas. Bueno, hay muchas cosas dentro de las finanzas. Y ahora mismo estoy como gestor de banca privada, gestionando patrimonios, altos patrimonios. Y dentro de lo que son las finanzas, lo que me gusta es la valoración, porque eso lo puedes extrapolar a todo, desde a ti mismo, es decir, un control de ingresos y gastos, no deja de ser un estudio tuyo financiero, una empresa, incluso lo que me decías tú de las criptos seguramente cuando sea un proyecto sólido se podrán analizar también fundamentalmente, ¿no? Que eso es a lo que vamos. Entonces, ¿qué opciones tenemos ahora? Pues para valorar fundamentalmente, evidentemente, las acciones, ¿no? Y las acciones cotizadas particularmente, que son las que le tenemos más fácil acceso. Sí. Lo que pasa es que, Timón, también he visto, no sé si tú pensabas igual, que por ejemplo años atrás sí que es verdad que toda la parte de valoración, ver si una acción estaba cara, estaba barata, con los papeles y con los números más básicos, era algo como muy interesante y como muy seguro, ¿no? Y ahora ha entrado más la parte especulativa. ¿Es así o no? ¿O sea, ha cambiado esa parte de inversión más especulativa, toda la parte de análisis más numérico? Claro, o sea, tenemos que tener en cuenta que depende del plazo que escojamos. Depende del plazo, el análisis es muy diferente. Es decir, yo lo que incito a la gente es a mirar a largo plazo. Yo creo que los grandes rendimientos se hacen a largo plazo. Si nos queremos ir a un plazo más corto, tendrían sentido otro tipo de análisis, un análisis más gráfico, más chartista. Pero sí que es verdad que eso, bajo mi punto de vista, aquí ya podríamos entrar en un debate, pero bajo mi punto de vista es mucho más fácil de predecir o de analizar el desarrollo de una empresa a largo plazo, no los movimientos que voy a tener a corto, que sí, que un gráfico te lo puede decir, pero yo creo que desarrollar esa habilidad requiere de mucho más tiempo y es mucho más difícil. ¿Y tú crees, perdona, César, No, una pregunta. por favor. ¿Tú crees que con la variación de los tipos de interés, sobre todo en Estados Unidos, va a cambiar la tendencia alcista en el mercado americano? Porque realmente es una pasada. O sea, teníamos, por ejemplo, que nosotros en la academia lo mostrábamos, Facebook, por ejemplo, a 80 y pico, que es donde tocó suelo, y es que está a 500 y pico. Entonces, ahora mismo es una locura porque toda la gente, desde que todo lo que es la modificación de los tipos de interés, ha modificado un poco lo que es la manera de actuar de mucha gente, ¿no? Antes, por ejemplo, la gente no entraba tanto en lo que es la parte de acciones o la parte más bursátil. ¿Qué pasa? Que con el coste de vida y con toda la parte de la subida del coste de vida que hay a nivel global, la gente lo que dice es, oye, yo mi dinero en el banco no me va a dar nada, al final tengo una inflación que me está comiendo, yo tengo que invertir.
Entonces, ¿qué hago? Pues compro acciones y esas acciones que hacen suben. ¿Qué pasa? Que si ahora, por ejemplo, el coste de vida pues se regula un poquito más, los tipos de interés varían y se regulan también mucho de ese dinero también va a salir de las bolsas. Entonces, la pregunta es, así que me enrollo mucho, ¿tú crees que tiene que haber una corrección importante en los próximos meses o en 2025? A ver, has tocado muchísimos palos diferentes. Has hecho muchas preguntas. Claro. Y eso es muy interesante todo lo que has dicho porque hay muchas correlaciones entre todo lo que has dicho. Primero, has estado hablando de tipos de interés. Evidentemente, el tipo de interés tiene mucho que ver con la valoración de una empresa. Es decir, cuando subes los tipos de interés, las valoraciones suelen caer, ¿vale? por muchas razones, pero la primera podría ser porque la renta fija se vuelve más atractiva. O sea, lo he simplificado mucho, hay mucho más detrás, pero una de las razones podría ser que si tú tienes una rentabilidad esperada con las acciones y suben los tipos de interés, la renta fija, aún siendo renta fija, tiene menos riesgo aparente, se pone más atractiva para invertir. Entonces podríamos decir que hay un flujo cambiante de la renta variable a la renta fija. Pero bueno, hay otras dinámicas que subyacen a este fenómeno. Lo que tendríamos que pensar es, como tú has dicho, y esto es lo que yo llevo diciendo muchas veces, cuando hago formaciones lo digo y cuando hago charlas también, el dinero no se puede quedar parado. Porque la inflación, que bueno, una cosa es la reportada y otra cosa es la inflación real. Yo no sé. Eso lo nota todo el mundo, ¿eh? Una cosa es lo que dicen y la otra es cuando vas al supermercado. O sea, te das cuenta que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero aparte es que tenéis que pensar una cosa, o sea, la inflación no es igual para todos, porque todos consumimos cosas diferentes. Sí que hay una inflación común, porque todo el mundo no tenemos que vestirnos, comer, vivir, vale, todo eso vale, pero la inflación no es igual para todos. A vosotros os gustarán unas cosas diferentes que a mí y consumís una serie de cosas diferentes a mí. Pero es verdad que el nivel de vida ha subido, en plan la vivienda y todo esto. Y esto tiene mucho que ver en la capacidad de ahorro de las personas. Pero no creo que esto mueva mucho la bolsa. El tema es, el mensaje aquí sería, no puede quedarse tu dinero parado, porque si se queda tu dinero parado, pierde valor adquisitivo. Es decir, 100.000 euros a una tasa de interés, no sé, del 8%, que tampoco está muy lejos de lo que hemos tenido, aunque la reportada sea otra. Al cabo de 10 años te quedan menos de la mitad. Pero no es que te quede menos de la mitad, porque tú en el banco ves la misma cantidad. Es que tu capacidad adquisitiva... Haces la mitad que podías hacer 10 años antes. Compras la mitad de las botellas de aceite que compras antes. Bueno, como cuando pasamos del euro de la peseta al euro en España. Claro. Ha habido una inflación directa. Que no iba a cambiar nada, pues mira, lo que podía hacer antes con, yo que sé, 1.000 pesetas. Claro. Ahora, ¿qué haces con 6 euros? Pero entonces, en relación a esto que estás diciendo, que me parece muy interesante, porque ya entramos como en el terreno de finanzas personales, ¿no? Claro. Porque al final, tú has dicho, lo que hay que hacer es mover el dinero. Exacto. ¿Qué es lo que, o sea, para la gente que nos está viendo, qué es lo que una persona de a pie debería de hacer, o crees tú, sin dar recomendaciones, lógicamente, claro, qué es lo que debería hacer para no tener el dinero parado en el banco y poder batir a esa inflación? Claro, esta es una pregunta muy general y, a ver, bueno, como has dicho tú, no es consejo financiero, son opiniones nuestras y ya está. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros, ¿vale? Es lo que yo digo siempre, nosotros somos nuestra propia empresa. No es muy diferente. Si tú tienes una empresa, tienes unos ingresos y unos gastos. Pues una persona igual. Entonces, tener conciencia de qué ingresos y qué gastos tenemos. Porque si no lo mides, eso no lo vas a poder mejorar. ¿Sabes? Si no sabes en qué gastas, no vas a poder mejorar. Entonces, y ahí tienes dos formas de actuación. Yo siempre impulso a la gente a intentar hacer crecer tus ingresos lo máximo posible y los gastos reducir los que sean banales, es decir, los que puedas prescindir de ellos. Y después aquí entramos en un rango muy amplio de lo que es la gestión patrimonial. No es lo mismo alguien que tenga una capacidad de ahorro de 50 euros al mes de alguien que tenga una capacidad de ahorro de miles o... Mucho. Claro, entonces aquí depende. Sí que es verdad, es una buena salida la bolsa, porque si reflexionamos un poco entre todos, y esto lo digo en muchas charlas, si reflexionamos entre todos, ¿qué es lo que hace mover una sociedad? O sea, ¿cuál es el motor de una sociedad? Estaremos de acuerdo que son las empresas, ¿no? Porque las empresas son las que crean puestos de trabajo. Crean bienes y servicios para consumir. Al final, el progreso de una sociedad se puede medir en el PIB o como queráis, pero lo que hace que progrese una sociedad es eso, cuántos bienes y servicios se consumen y cómo en términos de producción... Bueno, el populismo te diría el trabajador que hace crecer a esa empresa. Bueno, también, claro. Claro, pero sin la empresa no trabaja. Ahí está. Claro, entonces, para nosotros participar de esa riqueza... tenemos que entrar en los mercados financieros, porque si no, no podemos participar de esa riqueza. Y hoy en día es fácil. O sea, claro, hoy en día, por ejemplo, adquirir cualquier tipo de acción de cualquier tipo de empresa es fácil. Otra cosa, que sea más caro, más barato, depende con quién vayas, ¿no? Pero por ejemplo, en vuestro
en vuestra entidad, por ejemplo, cualquier persona, entiendo yo, que puede acceder a comprar Apple, Coca-Cola, Claro, por Amazon o Santander. Sí, es que ahora yo creo que lo difícil es no hacerlo, ¿no? Porque tienes una proliferación de ofertas de un montón de brokers, de todas estas cosas. O sea, tienes muchas opciones. Lo único que yo también diría, eso es un punto positivo y a la vez un punto negativo, ¿no? Porque si no conoces los mercados, pues ya lo sabéis vosotros, lo más probable que puedes hacer es que pierdas, ¿no? Sí, pero también es verdad que nosotros lo hablamos muchas veces, ¿no, César? El tema de que la gente se piensa que algo es inaccesible, pero ¿por qué no empieza? El tema es... Por ejemplo, hay mucha gente que a nivel familiar sus finanzas no las controla. Yo tengo unos gastos, tengo unos ingresos, pero de forma muy banal. El tema es, si por ejemplo llevas unas finanzas personales bien esquematizadas y sabes lo que gastas, lo que ingresas y lo ajustas, con ese ajuste tú puedes empezar a hacer cosas. Por ejemplo, ¿qué te cuesta empezar a comprar acciones? Oye, hay un montón de información, un montón de gente buena, como por ejemplo tú en redes, que te puede informar de las cosas más básicas que tienes que entender cuando quieres entrar en un activo básico. Si tú equilibras tu economía y tienes, yo qué sé, en vez de 150 euros al mes que inviertes en bolsa con antes una pequeña formación básica, pues tú ya estás entrando en este sector. Poco a poco capital, una formación muy básica, pero estás empezando a entrar. Claro. Y de ahí es, ¿te gusta o no te gusta? Si te gusta, tú sigues. ¿Que no te gusta? Pues te retiras, pero has empezado algo. Claro, sí, Entonces, sí. eso es súper importante. No, y sobre todo también es el hábito, ¿no? Lo que tú has dicho, independientemente de los ahorros de una persona u otra, primero la formación y el hábito de decir, pues mira, todos los meses voy a apartar un dinero que voy a invertir en X acciones, me da igual el precio, mirando a largo plazo, que esto también, lo que llaman en cripto el DCA, ¿no? Dollar Cost Average, o sea, el ir añadiendo y acumulando, sabiendo que a largo plazo un determinado activo, una determinada acción va a subir. Sí, sí, ¿vale? exacto. O sea, que habéis tocado dos temas muy importantes. Primero, o sea, la constancia de, si tú quieres estar en forma, tienes que tener constancia en hábitos personales, ¿no? Sí. Y si quieres estar en forma financieramente, tienes que tener buenos hábitos financieros. Y esto va muy ligado a lo que comentabas, ¿no? Que a veces no es tan difícil, lo que pasa es que nos complicamos mucho. Y el sector financiero no lo pone fácil porque hablamos con unos términos que no se entienden y lo complicamos demasiado, ¿no? Pero a veces es mucho más fácil. Y de hecho, el seleccionar buenas acciones es mucho más fácil de lo que la gente se piensa. Pero ¿qué pasa? Ahora ha habido una proliferación de, bueno, una moda de la indexación, que parece ser que la única forma de inversión es la indexación, y yo me planteo, pero indexación significa comprar un índice. ¿Qué es un fondo indexado? Claro, una indexación es comprar un fondo indexado, que es lo que tú has dicho. Un fondo indexado no es más que, digamos, una cesta con un montón de acciones en una temática determinada. Y esto que suena muy rimbombante es, yo quiero invertir en Estados Unidos. Pues si quiero adquirir las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, en vez de adquirirlas una a una, compro el S&P, ¿vale? Sí. O un fondo indexado al un fondo indexado al S&P, exacto. O un fondo indexado al Nasdaq, o si yo quiero comprar oro, un fondo de oro. Pero, claro, o sea, la gente ahora piensa que gestionar patrimonio es solo comprar un índice. A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, no, es que esto es la hostia. Si compra el fondo indexado al S&P 500, no, porque y encima hay algunos que no te lo dicen que están apalancados. Claro. Entonces, el tema es, a ver, comprar un fondo indexado parece que siempre es ganar, porque yo la gente que escucho en redes, que es muy peligroso, hablar de este tipo de temas, es como, es que esto parece que se ha garantizado, que no puedes perder. A ver, es un activo que está, o sea, es un fondo que está atado a un activo. Claro. El S&P 500 puede bajar. Y estamos en un momento muy peligroso, no sé qué pensabas tú, pero yo pienso que estamos en un momento muy peligroso porque, bueno, todo el tema de la deuda, todo el tema de lo que está pasando en China, lo que está pasando también en Japón, la parte de las guerras, aparte, toda la parte de si gana Trump, si no gana Trump, es la parte política, y estamos en un momento muy complicado y aparte, muy hinchado, porque realmente el mercado está muy hinchado. Y aparte también hay mucha gente que está en liquidez, ¿no? Por ejemplo, si tú miras la cartera de Warren Buffett, que tú puedes ver, ¿no? Hay gente que no lo sabe, hay plataformas que te enseñan qué acciones tiene y cuáles compra, vende y en qué porcentaje cualquier fondo de inversión americano. Y, por ejemplo, Warren Buffett está sacando dinero y teniendo en liquidez. Entonces, cuando tú ves que mucha gente está en liquidez, que la bolsa está hinchada, que hay una crisis de deuda enorme y maquillada, y que encima a nivel político y a nivel... bueno, y en todos los niveles está muy complicada la sociedad, te da miedo de decir, oye, yo tengo que entrar ahora en acciones o no. El tema es que hay que ir con cuidado. ¿O qué piensas tú? A ver, esto es muy interesante porque yo tuve un profesor de trading que decía, a mí no me digas el qué, dime cuándo, ¿no? El timing, ¿no? Claro, no me digas el qué, dime cuándo entro. Pero desmitificando esto, si miras a largo plazo un negocio bueno, yo creo que puedes obviar un poco el cuándo. Es decir,
bueno y a buenos precios, ¿sabes? Pero que ya te digo, que esto es mucho más fácil de lo que la gente piensa. Hay muchos temas que has tocado también ahí de política, de situación macroeconómica. Sí que es verdad que hay mucha deuda, que ya veremos cómo evoluciona. Por el otro lado, y por ir un poco a la contra de todo el mundo lo que piensa en el mercado, yo no pienso que los activos estén ahora inflados. O sea, yo no veo que sea como en la burbuja.com, yo no veo que sea como... Como 2008. ¿Sabes qué creo que puede pasar? Yo soy un poco catastrofista, también te lo digo. Yo lo que creo es que puede ser, o lo pueden nombrar, la mayor estafa de la historia. Te digo por qué. Hemos tenido, llevamos ya un tiempo bastante importante, donde el poder adquisitivo de la gente, toda la parte de la inflación, la está matando. Como te comento, hay mucha gente normal, como nosotros, como cualquier persona de a pie, que lo que ha dicho es, yo el dinero no lo puedo tener en el banco. O sea, hay gente que no invertía en bolsa, que invierte en bolsa porque la inflación le está matando. Y dice, yo tengo 10, 50, 100.000 euros, lo que sea, y lo tengo que meter en algún lado. ¿Dónde lo meten? En acciones. Esto ha hecho en gran parte que el mercado suba. Pero te digo una cosa, puede ser que toda esta gente que ha puesto sus ahorros en bolsa por un problema de falta de poder adquisitivo, se encuentren con una caída muy importante. Porque es lo que te digo, Estados Unidos, toda la gente que está en el sector inmobiliario, sobre todo en el sector medio industrial, está en liquidez. La gente que eleva los fondos de inversión más importantes se están empezando a meter en liquidez. Y el pequeño está entrando. O sea, cuando el grande está saliendo, cuando el grande está saliendo, sí, el pequeño está entrando. Y está entrando porque sus gobiernos le han puesto una tesitura que es: o meto mi dinero en acciones o se lo come la inflación. Claro. Y si viene una caída, te lo digo, no va a perder el grande, va a perder el pequeño. Por eso te digo que puede ser la mayor estafa de la historia. Lo que pasa es que ahora hay como una narrativa sobre... O sea, tú te metes en YouTube y todo el mundo está hablando de que va a haber un crash bursátil. Sí. ¿Vale? Y nosotros, que somos un poco, hacemos lo contrario de lo que dice la gente, sí que es verdad que el sentimiento en general, sobre todo los datos macroeconómicos, ¿no? El dato de empleo americano, que subió al 4.3%, la inflación está bajando, los tipos de interés que los van a recortar en Estados Unidos en septiembre, la Fed, sí. Todos esos indicadores, ya hay gente que los está cogiendo y los está comparando con crisis pasadas, ¿no? Y son como patrones que se cumplen en muchos de los casos de las últimas 10 crisis en 10 veces, ¿no? Sí, sí. Entonces, si ves la narrativa que hay en general del sentimiento, es ¿vale? Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer es, tú has dicho, hay acciones que todavía están bien valoradas. ¿Cuáles para ti, ya entrando en tema de acciones, cuáles para ti serían las que están bien valoradas y tienen potencial de subida? Sí, queremos comprarlas, tío. A ver. O sea, sin que sea recomendación de compra otra vez, pero que la gente entienda un poco por qué, pues por ejemplo, mucha gente que habla de Nvidia, ¿no? Sí. Todo el mundo dice, ¿está en una burbuja? Pues puede ser que haya una burbuja. O no. Entonces, tiene una razón de ser. Bueno, Nvidia, haciendo un paréntesis, al final, bueno, lo que decimos, ¿no? Así siendo muy básicos, al final Nvidia se ha enfocado mucho a trabajar y que sea la herramienta principal de todo lo que es la parte de la industria de inteligencia artificial, que es una industria que está creciendo muchísimo y Nvidia se ha posicionado como la número 1. Entonces hay algo por el cual Nvidia está donde está y sí que es verdad que tiene un crecimiento enorme. Esto no quiere decir que no caiga si caen las demás, pero que está subiendo por un porqué. Tiene un porqué la subida de Nvidia. Pero vamos a... O sea, sí, es verdad. Pero yo quiero que digas a la gente que nos está viendo, ¿cuáles son las oportunidades que tú ves claras donde la valoración te está diciendo, mira, esto no está sobrevalorado y hay un potencial de crecimiento X? A ver, en general, por lo que habéis dicho, sí que es verdad que hay indicadores macro que pueden decir, a ver, como has dicho, hay un indicador que al parecer acierta el 100% de que va a haber recesión, que es... ¿El SAM o...? La inversión de la curva de tipos, cuando la inversión de la curva de tipos y se revierte, entonces esto indica, pero porque detrás hay un fundamento macroeconómico, es decir, porque se piensa que cuando empieza la Fed a bajar tipos es porque ya había visto algo mal y entonces como ha visto algo mal luego se revierte en la sociedad y esto crea una recesión en los próximos meses, pues ahora podríamos estar... Pero tiene que tener un fundamento macroeconómico detrás, ¿no? El que bajen tipos, yo lo veo positivo. Es decir, con la bajada de tipos, las valoraciones son más altas en las acciones. Entonces, la bajada de tipos sería algo positivo. No solo positivo para las acciones, sino positivo para todos los ciudadanos. Tienen un coste de endeudamiento mucho menor. Entonces, está la disyuntiva esta de mucha deuda, de conflictos bélicos
que se pueden desarrollar en ciertas partes del mundo. Estoy de acuerdo. Sí. Eso, vale. Hay unos cuantos detonantes. Puede haber inestabilidad. En cuanto a la valoración de las empresas, tendríamos que reflexionar si estas valoraciones que hay ahora son sustentadas por unos beneficios reales o no. Me explico. En las .com, por irnos a una crisis que todo el mundo, yo creo que les suena al menos, en las .com, simplemente porque ponía .com, pues ya estaba valorado a, aunque no tuviera beneficios, a mucho, ¿no? Yo aquí no creo que pase. Habéis dicho Nvidia. Mi opinión sobre Nvidia es que se está proyectando a futuro un crecimiento desmesurado durante los siguientes años. Es decir, que sigue siendo la reina indiscutible, pero se está proyectando ese crecimiento. Entonces, yo ahora no entraría en Nvidia simplemente por la valoración, porque quizás yo tengo un sesgo más value y el sesgo más value me impide comprar algo que puedo comprar más barato. Claro, lo que hablamos del tema especulación, claro, versus el tema más numérico, que por ejemplo años atrás... Pero espera. Sí. Dale. No, lo que quiero es que explícanos qué es el value investing. Vale. Vamos a empezar mucho por ahí. mejor, mucho mejor. Igual los que nos están escuchando... un poco tarde, un poco tarde. Claro, el value investing es muy fácil. Es determinar, muy fácil entre comillas. Quiero decir, el concepto del value investing es simplemente sacar el valor fundamental de un activo. Y digo un activo y no una acción, ¿por qué? Porque el value investing lo podemos aplicar a muchas cosas en nuestra vida. Es decir, tú cuando tienes una inversión inmobiliaria, también la puedes traducir en un value investing. Es decir, en sacar el valor intrínseco de lo que estés comprando. Si es un local, si es una casa, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, value investing sería el ver qué valor tiene ese activo para ti, ¿no? Entonces, miras una serie de cosas. Respecto a las empresas cotizadas, lo que decía, yo creo que se ve desde fuera como algo muy complejo, pero con 4 cosas que se tengan en cuenta. Esto de batir al mercado es posible, ¿sabes? Vale. Es posible, simplemente hay una lógica aplastante. O sea, batir al mercado es hacerlo mejor que el índice, ¿vale? Sí, el índice de referencia es el S&P, por ejemplo. Entonces, batir al mercado sería hacerlo mejor que el S&P. Tú tienes que estudiar qué empresas del S&P 500 pues son más favorables para un crecimiento. Claro, el S&P de media estaba haciendo como más de un 10% anual, ¿no? Y históricamente, en torno al 8, 9%. Vale. ¿Sabes? Eso es lo que diría. Pero si lo pensamos, si en el S&P hay 500 empresas, si tú quitas las peores ya estás batiendo al S&P. Totalmente. Y las 500 no son... O sea, yo puedo decir, las 500 o no son buenas o no están bien valoradas o lo que sea. Pero si ya eliges las mejores, o sea, ya bates al S&P. Batir al S&P no es que... Sí, a muy largo plazo es muy difícil, lo que tú quieras, pero si tú tienes un seguimiento que no hace falta que sea muy concienzudo como la gente puede pensar, el value investing, te puedes complicar todo lo que tú quieras. Es decir, si vas a small caps, a empresas muy pequeñas y tal, esas tienen más factores que... Yo veo mucha gente que se mete en bolsa y lo primero que hace es empezar a valorar small caps, cuando podrías valorar empresas que sean y que te están dando un rendimiento mejor. Por ejemplo, me preguntáis sobre qué acciones veo que no están en estados de burbuja. Sí. Pues es que la gente no se tendría por qué complicar mucho. O sea, y ya digo, no es recomendación de compra ni de inversión, pero un Meta, Microsoft, las grandes estas, Meta... Seguramente las 7 magníficas, ¿no? Que dicen. Las 7 yo no compraría, las 7 no me gustan todas. No veo que, por ejemplo, Tesla, Nvidia ahora estén para entrar. Sí. Pero no hace falta complicarse mucho. A mí me gusta reducir a lo más llano las finanzas, porque así, aparte, mucha más gente tiene acceso a algo que sin conocimiento no tiene. Pero aparte, porque luego te da una ventaja competitiva contra ti mismo. Es decir, tu opción es meterlo en el banco o tu opción es revalorizarlo. Y si escuchas a muchísimos gurús ahora en Internet, la única opción que tienes es en el S&P, DCA y a largo plazo. Sí, poco más. ¿Y tú, Timón, todo esto lo haces de forma manual? ¿O estás desarrollando o tienes alguna manera para poder analizar de una forma más simple, más certera, acciones de cualquier tipo de mercado? Porque también es verdad que estamos hablando mucho del mercado americano, pero tenemos, por ejemplo, el mercado chino, que también es muy interesante, aunque muy complejo. Sí, el chino es que tiene una situación geopolítica. Complejo, pero me refiero que al final acciones hay como peces en el mar. Sí, de hecho, hay muchas. Vi el otro día que Michael Burry, había desinvertido en Estados Unidos y había metido mucho en Alibaba, en J&B, no sé qué. A ver, un inciso sobre lo que estamos hablando es que hay mucha gente potente que está desinvirtiendo en Estados Unidos y o lo tiene en liquidez, o sea, otros mercados. Es lo que te decía, ¿no? Que al final, o sea, yo siempre le digo lo mismo, y César muchas veces también, el tema es, nosotros al final analizamos, vemos y actuamos, pero también vemos lo que hacen los terceros. El tema es, yo puedo tener mi análisis, mi manera de verlo, pero ¿qué está haciendo el grande que está enfocado en ese sector? Sí, ¿qué están haciendo ellos? Estoy de acuerdo, pero ojo con eso y un inciso aquí. Y yo estoy de acuerdo, hay páginas
que se ve en dónde están invirtiendo o desinvirtiendo los grandes inversores. Warren Buffett me decíais. Esto hay que cogerlo con pinzas. Yo estoy de acuerdo en que hay que tener esta referencia, pero lo que vemos nosotros ha podido pasar 3 meses antes. Sí, los tiempos son importantes. Que sí, que Apple ha deshecho la mitad de la posición que tenía en Apple. Que esto ha sido... Y Bank of America, decía. Claro, y que ha sido... Y que lo ha metido en bonos del tesoro, no sé qué. Exacto. Americanos. Pero tal como él ha podido hacer trading aquí, ¿eh? No digo que lo haga y no es la filosofía de Warren Buffett. Eso, Sí, porque a lo mejor ahora ha vuelto a invertir en estas empresas y no hombre, sabemos hasta mes que todo el viene. mundo ha vendido porque saben que he desinvertido yo y lo ven 3 meses más tarde y ahora estoy al contra. No digo que lo haga, ¿eh? porque Warren Buffett no tiene este sesgo. Pero tenemos que tener cuidado con Michael Burry y con todos estos de qué están haciendo. Vale, aparte, o sea, también tenemos que dar la otra lectura. Es verdad, Warren Buffett, bueno, por medio de Berkshire Hathaway, que es su compañía, está acumulando mucho cash. Eso es cierto. Lo que pasa es que, vale, ha deshecho la mitad de la posición, pero es que la Apple era la mitad de todo su portfolio. Sí. Totalmente. O sea, que le quede la mitad de su posición y sigue diciendo que le sigue gustando. Sí, pero también como era la mitad de su portfolio, deshacerse de la mitad de su portfolio es deshacerse del 25% de su portfolio. Sí. Tener su 25% de su portfolio en cash. Eso es muchísimo. Eso llevaría a que reflexionaras si tienes Apple en cartera, si la quieres seguir teniendo, pero más por valoración o por cómo ves el futuro de esa compañía. Claro, es no que porque al lo final, hago Warren Buffett. La tendencia de la gente es seguir a los grandes, ¿no? Y qué están haciendo. Bueno, claro, no tira mal, ¿eh? No tira mal, pero... No, por eso. Pero es que sigan a los grandes solo cuando les interesa. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Sí, porque cuando Warren Buffett está comprando, cuando hay una crisis abajo del todo, y no que tengo miedo. Claro, la pregunta que te hacía antes es, ¿realmente tú has desarrollado un sistema que sea interesante y fácil, simple, para que la gente que está contigo pueda hacer valoración de empresas de una forma que no sea compleja? Porque la gente seguramente estará pensando, esto es que me está contando, el timón que me está contando, que esto de value investing, de la bolsa, como decías tú, es algo súper apasionante. Sí. Porque incluso hay plataformas como Yahoo Finance, que creo que lo hace, donde tú puedes tener una cartera virtual, tipo demo, y puedes comprar, puedes vender, deshacer, hacer. El tema es, ¿hay una metodología detrás de todo lo que tú haces creada por ti mismo? Sí, a ver, yo he empezado, como todos, complicándome la vida muchísimo, intentando mirar, yo qué sé, qué marca de calcetines se compraba el CFO de la empresa. ¿Cuáles eran? De Bershka, fíjate. Hostia, vale. No, pero me empecé a complicar muchísimo y luego, a medida que vas mirando empresas, que vas mirando el mercado, que vas mirando los resultados y todas estas cosas, te das cuenta de que, al fin y al cabo, con pocos datos puedes determinar si una empresa ya es buena. Y estoy desarrollando una herramienta para que no solo yo, sino mucha otra gente que quiera acceder a este mercado y que quiera tener, por ejemplo, aunque adquiera los conocimientos, pero que los pueda poner en práctica, porque a veces poner en práctica los conocimientos es lo que cuesta a la gente, que lo tenga directamente, pero no puedo decir mucho sobre esto porque ya lo anunciaré cuando llegue ese momento. Pero sí, estoy desarrollando una herramienta que sea automático, que digamos, tú quieres mirar una valoración y que prácticamente te lo dé automático. Ostras, qué bueno. Eso es potente. Sí. No lo he visto todavía, sí que es verdad que muchas páginas te dan, no sé, muchos ratios y todas estas cosas, sí, pero toda esta información me vale. Todo esto, juntarlo, meterlo en una herramienta y que te diga la herramienta. Y hacerlo fácil, ¿no? O sea, hacerlo fácil lo que la gente quiera al final. Que has dicho una cosa que es verdad, que cuando empiezas te complicas al máximo. Siempre. Empiezas como por lo más complicado. De todo. Con el trading te piensas lo mismo, que y al final, o sea, la gente que gana dinero lo hace súper simple. Claro, eso es lo más simple. Lo hablábamos el otro día con César. Hay negocios que son súper opacos, súper secretos, ¿no? Tipo que no mucha gente los puede conocer. Y cuando realmente los conoces dices, no había para tanto. Porque a veces la gente, lo oculto, piensa que es súper complejo, súper complicado. Como por ejemplo, mucha gente nos lo pregunta, ¿no? ¿Y estas salas de trading de los grandes fondos harán maravillas? No. O sea, son traders no, o sea, serán sofisticadas, pero gran parte de su dinero lo hacen de una forma sencilla. Ahí está. O sea, la sofisticación es las herramientas que puedan tener, pero la lógica es más fácil, ¿no? Es como nosotros en la academia. ¿Qué decimos? Oye, el 95% de la gente pierde. Son el pequeño. ¿Qué hace el grande? El pez gordo. Lo contrario, todos los que pierden, porque se los van a comer. Claro. ¿Qué tienes que tener tú? Una herramienta que diga dónde está el pequeño para tú ir a favor del grande. Y a partir de ahí una serie de normas básicas para decir, vale, ahora cuando entro. Y cuando entras, ¿cómo gestionas la orden? Son puntos muy fáciles, básicos, que parten de una idea de funcionamiento de mercado que es la que funciona y con unas herramientas que te puedan dar esa data. Entonces, lo que me refiero es que cuando sabes esto dices, ostras, todo es estadísticamente ganador, parece fácil,
pero cuando lo juntas todo es súper potente, ¿no? Pero yo creo que es que la gente no tiene constancia para hacer las cosas. O sea, tú le puedes decir a alguien lo que tiene que hacer. Para estar en forma tienes que hacer esto, esto y esto. Y la gente no tiene constancia. Y nada. Si yo le digo, mira, vas a ganar dinero en bolsa si haces esto, esto y esto. Pero la gente cogerá y luego no lo hará, se llevará por las modas. Esto justo Esto lo pasa decía mucho, esto pasa un inversor muy potente que decía, yo puedo decir la acción que va a subir y ponerla en el periódico, que te aseguro que el 90% no la va a comprar. Exacto. Sí. Sí, esto- Bueno, pero, De hecho- pero eso también nos pasa a nosotros. El tema es, en la academia, que nos lo preguntan también mucho, ¿qué perfil de gente es la que mejor funciona? Porque le damos a todos lo mismo. La que ejecuta. No, yo siempre digo lo mismo, son que a veces la gente es la gente que no sabe nada Claro. y humilde. Exacto. Humilde. ¿Sabes por qué? Porque el que no sabe nada es humilde y te sigue y hace lo que, y hace lo que le dices. Al ser humilde dice, yo me sigo y no me voy a ningún lado. Claro. Y lo consigue. En cambio, la gente que dice, yo sé, se piensa que sabe mucho. Pero es que hay, a veces es tan fácil como aplicar el sentido común. Aplicarlo. ¿Cuándo creéis que me llama a mí, yo qué sé, algún cliente para comprar Bitcoin? Cuando están máximos. Claro. Cuando su vecino se está forrando. No cuando, pues si quieres comprar porque no has comprado cuando estaba a 15.000. No, es que cuando estaba a 15.000 se iba a ir a cero. Me daba miedo comprar ahí. Claro. Entonces, y esto pasa con muchas cosas. O sea, ¿cuándo creéis que la gente pues, se meta en bolsa? Pues, cuando el de al lado le ha dicho que está subiendo y que se metan. Pero esto, yo siempre lo digo, si aplicas el sentido común, en bolsa tienes mucho ganado. Sí. Sí. Y después también muy importante, la gente al final, que eso lo tenéis que saber todos los que nos estáis escuchando, tener sentido común, lo que estamos hablando aquí. Si tú quieres seguir a alguien y aprender con esa persona, tienes una persona que realmente haya estado en el sector, que tú quieres aprender. O sea, si tú quieres ser, yo qué sé, crear o construir una pérgola de madera, coño, pues sigue a un albañil pues que tenga experiencia y haga pérgolas, ¿eso no? Sí. Entonces, no sigas al chavalín de 20 años que te ha dicho que más o menos ha creado una pérgola y le mola, ¿sabes? Entonces, eso es lo mismo. El tema es, si tú te gusta la bolsa, seguir a alguien que esté en el sector. Si te gusta el trading, seguir a alguien que esté en el sector, pero de hace tiempo y que realmente te pueda aportar mucho, ¿no? Entonces, el tema es, bueno, que sea coherente. O sea, en acciones se puede ganar un 1000% un año, ¿a que no? ¿A que no se va a hacer rico invirtiendo 1.000 euros? No. Pero te puede dar cosas que son muy, muy, muy atractivas. Sí, lo que pasa es que yo aquí veo un problema, bueno, por la experiencia que yo tengo con la gente, los que tienen mucho patrimonio son más patrimonialistas, quieren conservarlo y se conforman con un tipo de interés más bajo. Claro. Sí. Pero yo creo que hay mucha gente que tiene poca capacidad adquisitiva que dice, mira, yo tengo 1.000 euros. O sea, de 1.000 a 0, me da igual. Pero me han dicho que esta cripto se puede multiplicar por 1.000.000, me arriesgo los 1.000. ¿Y qué hace? Perder los 1.000. Ya, En vez de claro. decir, no, lo que tengo que construir es un sistema para esos 1.000 que poco a poco vayan generando. Entonces, cuando le hablas de, bueno, le hablas de porcentajes de lo que gana el mercado en general, un 7, un 8, un 9%, pues les parece poco. Sí, pero te digo una cosa, Timón. Y pongo el ejemplo de Facebook. Facebook estaba a 80, 90. Está a 500 y pico. ¿Esto cuánto es? Es un por, no es un 9%, Sí. es un por. Ha sido la mejor cripto de este año, Facebook. Claro, no, pero hay muchas otras que se han hecho un por 2 o un por 3. Entonces el tema es que estamos multiplicando, estamos haciendo un 100%, 200% o 300%. Me encanta En que digas acciones, esto. Es que es así. Es que me encanta que digas esto porque la gente piensa que esto solo puede pasar con las criptos. Y no es así. No. Y las criptos son cripto. Claro. Que nos encantan las cripto. Pero las acciones, o sea, tú estás teniendo una parte de Tesla, de Facebook, de Amazon, de lo que sea, tú tienes una parte de una empresa importante. Sí. Entonces, y esas empresas importantes te han hecho un 200% en un año. O Facebook, que se ha podido hacer un 600% en un año. Y teniendo una parte de una empresa que es potente. Claro. Entonces, o sea, ese rasgo que tú dices yo creo que es lo que tendría que tener la gente. La gente lo que hace es ser coleccionista de acciones. En vez de decir, no, y lo que soy es propietario de un negocio. A mí me Sí, gustaría ahí está. crear un negocio como Meta, pero no tengo, evidentemente, no tengo las herramientas ni tengo la capacidad, bueno, pero puedo ser copropietario Claro. de ese negocio. y aparte hay muchas que te pagan Los dividendos. Sí, es que una empresa te puede remunerar de muchas formas. Yo digo que la mejor forma que tiene una empresa de remunerarte es esos beneficios que hace al final del año que te corresponden, hacerlos crecer reinvirtiendo en la empresa. Bueno, que Sí, esto sí. también es parte del análisis que tú haces en Value Investing. Es ver qué hace la empresa con, bueno, qué tipo de deuda tiene, ¿no? Qué hace o cómo reinvierte sus beneficios. Claro. Cuál es su crecimiento o no crecimiento, qué dividendo puede pagar o no pagar. O sea, Bueno, sí. hay muchas cosas, pero vuelvo al sentido común. Si pensamos todos cómo nos gustaría que fuera nuestro negocio, es que cuando yo digo, oye, ¿tu negocio te gustaría que ganara mucho dinero o perdiera dinero? Y la gente me dice, hombre, obvio. Y digo, sí, ¿y entonces por qué compraste esta acción? No voy a decir nombres, pero entonces ¿por qué compraste esta acción? Ah, no, es que tal, mi amigo. Sí. ¿Sabes? Si aplicas el sentido común,
Ya. es que tienes mucho ganado. Es mucho en más la bolsa. fácil. Es mucho Claro. más fácil. Así es. Y lo que decimos, que la gente en bolsa dice, "Buah, esto es asegurado, poco rendimiento", no. O sea, está dando la bolsa, puede dar la bolsa rendimientos muy interesantes y aparte, que la gente se piensa que es como, porque por ejemplo, en cripto, tú compras Bitcoin y si está a 60, a lo mejor en el bull run está a 120. Es un por dos. Sí. Pero es lo que decimos, Facebook ha pasado de 80 a 500 y pico. Sí. No es un por dos, ¿eh? Es un Pero, por 6. Hombre, pero para eso tienes que haber conocido el que Meta es una buena empresa, todas estas Claro, cosas. pero lo que me refiero es que, por ejemplo, en cripto, para hacer pelotazos, tienes que irte a proyectos que son muy emergentes y tal. En acciones americanas, por ejemplo, para haber hecho un por 2, 3, 4, 5, solamente has tenido que comprar empresas importantes. Sí, Que es a lo que me refiero. No tienes que ir a buscar chicharros que no sabes lo que están haciendo. Exacto. Sino que puedes hacerlo, o hay gente que ha hecho mucho dinero con empresas top en el S&P 500. Son empresas, o sea, son momentos muy puntuales y estoy de acuerdo. O sea, eso da más valor a que tú tienes detrás un negocio sostenible. Así es. No, Así es. no algo que yo que sé, que la mayoría. Ya sé que hay mucha amante de las criptomonedas. O sea, yo no soy detractor de las criptomonedas. De hecho, yo invierto en cripto, pero sabiendo el riesgo que tienen y con el porcentaje que tienen. ¿eh? De hecho, que se incluya parte de criptomonedas en un portfolio de gestión patrimonial me parecería incluso correcto, según cómo se haga, pero no a lo loco porque me lo ha dicho no sé quién, sino sabiendo el riesgo que se asume. Pero sí, es verdad, o sea, comprar un negocio te puede dar, a largo plazo sobre todo, más beneficio que una cripto que piensas que va a explotar o que no. Sí, totalmente, porque aparte es mucho más seguro. O sea, al final la gente, que siempre lo decimos nosotros, en el sector financiero y en todos lados, cuando quieres hacer inversiones, el tema es qué riesgo corro o puedo correr con X inversión y qué recompensa me va a dar. Si tú tienes el riesgo de perder todo tu capital para ganar un 10%, no entres, ¿a que no? Claro. Entonces, el tema es, ¿por qué tú entres en un negocio donde te piensas que te puedes multiplicar por mucho un capital si sabes que el riesgo es perderlo todo? Entonces, es cuando vienen los lloros. Sí, yo pero- le digo a la gente, no llores. Tú sabes que puedes perderlo todo, ¿no? Si lo has perdido todo, sí. ¿Por qué lloras? Pero es que aquí yo creo que un problema que hay son las redes sociales. Porque Bueno, sí, yo os claro. voy a explicar un caso muy sencillo. Sí. Además, lo explico muchas veces, en muchas charlas y tal. Tenemos un sesgo de que lo que vemos parece que es la normalidad. Es decir, alguien se ha forrado con criptomonedas. Hostia, es que es fácil forrarse con criptomonedas. No es fácil. Yo tengo, bueno, entre comillas, clientes, amigos, tal, que invirtiendo muy poco, menos de 30.000 euros, han sacado varios millones. Qué inversión más buena, ¿no? Entonces, Pero ¿cuántos son esos? Son claro, pocos. exacto, pero pensamos que son todos, pensamos que como las redes sociales nos muestran o seguimos a 10 tíos que tienen un Lambo, pues es muy fácil. Este Claro. testimonio siempre pongo el ejemplo de actores en Los Ángeles. Años atrás decías, wow, Los Ángeles, actores se forran, tal y cual. Hasta que salió no sé qué reportaje donde se vio la realidad de Los Ángeles. En Los Ángeles hay mucha gente, sobre todo más la parte de chicas, de mujeres, que se van a Los Ángeles para buscar ser una estrella de Hollywood y todas malviven. Es que No, todas es todas. Entonces Sí. el tema es, tú ves Esto la es un alfombra, poco igual, la alfombra sí. roja y ves, ostras, mira cómo se ha forrado. Y aparte lo que te enseñan, por ejemplo, yo qué sé, hay reportajes de todos los actores famosos de cómo se han hecho ricos y su historia. Y dices, wow, yo también puedo. No, tú no puedes. O sea, Claro. es muy difícil que tú puedas. Pero y aparte la constancia que hay detrás, o sea, que a vosotros cuando Claro os, está. os vean, claro, no verán los muchísimos años, las muchísimas horas que habéis dedicado, no, verán el que ahora pues, sois rentables, que habéis hecho crecer vuestras cuentas o vuestro negocio, lo que sea, pero y todas esas horas que hay ¿Tú detrás, sabes lo que son 15, 17 años en el sector, remando, picando, con buenos momentos y malos momentos, aprendiendo, desprendiendo? Eso la gente no lo ve. y además lo que es el trading, que salen muchos menos, o sea, si pudiera decir el porcentaje que salen exitosos del trading o de las acciones, es que las acciones salen muchísimos más. Claro, o sea, ganar claro. dinero con las acciones es mucho más probable y mucho más fácil que con el trading, pero bueno, todo el mundo se deja llevar por el dinero rápido. Pero ese es el problema de las redes sociales que estábamos diciendo, ¿no? Que es lo que Iván y yo siempre lo decimos. Tú entras en redes sociales y ¿qué ves? A un chaval de 20 años con un Lambo, no sé qué, tirando dinero, lo típico, ¿no? Ya. Y entonces la gente se cree que Y de le compra, verdad, y la gente le compra. de verdad, alguien sin experiencia, que puede ser que sea un genio y lo haya reventado, pero en el 99% de los casos no es así, es puro marketing. Hombre. Entonces, como vivimos en la sociedad de lo quiero todo ahora, Sí, sí. esto precisamente lo quería hilar con lo de ¿por qué la gente invierte más en cripto? Precisamente por esto. Sí, en sí. cambio, como no tienen un plan a largo plazo, como pueden ser las acciones, no les parecen atractivas. Sí, pero Entonces, incluso en cripto dices, yo quiero invertir en Bitcoin porque creo en lo que representa Bitcoin, que Bitcoin puede representar muchas cosas. Sí. ¿vale? Pero si quieres invertir a largo plazo,
¿Por qué vendes ahora, compras después? Nosotros, por ejemplo, la filosofía que tenemos en cripto, porque nos gusta mucho, la gente se piensa que... Pero nos gusta mucho porque queremos el sector y nosotros hay criptos que las llevamos holdeando muchos años. ¿Pero por qué? No porque queramos dar un pelotazo en una cripto en concreto rápido. No, porque creemos en ese proyecto y porque realmente entendemos que a largo plazo puede ser rentable para nosotros. Entonces, son inversiones a largo plazo, no buscamos el pelotazo. Claro. Buscamos realmente rentabilizar mucho un capital con un proyecto que nos interese o no nos interese. Otra cosa es que en el camino veas alertas rojas y empieces a deshacer posición para entrar en otra. Claro, claro. Pero si no las ves, tú sigues y vas a largo plazo. O sea, al final lo que decimos, el corto plazo es malo. Y también es verdad que la gente tiene que ser un poco lista, inteligente y mirar el medio plazo. Eso es lo importante. El tema es, ¿dónde voy a estar yo en un año o en 2? Que pasan rapidísimo. Pero si tú haces cosas con cabeza mirando a 1 año o 2 años, vas a crecer o puedes crecer un montón. Si tú solamente miras cómo puedo hacer mucho dinero en 2, 3, 4, 5 meses, vas a perder ese capital. Y eso la gente lo tiene que Yo saber. diría incluso a más años vista, en plan 10, 15 años, Sí, ¿no? o sea, lo ideal y lo que hacen los grandes patrimonios es invertir y no desinvertir nunca. Es decir, ¿cómo gestiona alguien que tenga mucho patrimonio? Tú tienes tus activos, diferentes tipos de activos, evidentemente, Claro. activos financieros, empresas, lo que sea, empresas cotizadas, no cotizadas, inmobiliario, y tiene un cash flow recurrente que le puede dar eso, o apalanca su posición, porque sabe que el cash flow repagará la deuda que coja. Esto a veces parece muy complejo lo que he dicho, pero es simplemente que tú, en vez de descapitalizarte, sigues teniendo lo que te da ingresos o lo que vale dinero. Es decir, si tienes una cartera de 2 millones, puedes tener ahí una parte de endeudamiento que te ayude a tu día a día, y con las acciones o con los activos financieros o como tú quieras, ir generando cash flow para reparar eso. O sea, cuando tienes mucho patrimonio lo gestiona muy diferente. Yo tengo una pregunta muy buena para ti. Hablando de A ver, esto, a ver, que ayer ¿cuál? justo lo hablábamos. Me va a poner a prueba. Estás buena, estás buena. ¿Qué es lo que hacen los grandes patrimonios para apalancarse con el dinero de los bancos? Que esto lo hemos visto varias veces. Hay muchos vídeos por ahí. Hay metodologías, como por ejemplo, invertir en acciones, ignorar esas acciones, Claro. pedir un préstamo. ¿Qué de real tiene eso en O sea, ¿qué es lo que, tú que manejas patrimonios grandes, ¿Mm? qué es lo que ves que hace la diferencia entre alguien que es muy rico y alguien que no lo es? O sea, A ¿qué ver. es lo que hacen los ricos? Mira, una de las cosas, lo que acabas de decir, Eso, pero ¿cómo? explícanoslo en detalle. vale, os lo explico como alguien que no tenga ni idea de este sector. Todo el Esto me mundo- parece muy interesante. Todo el mundo sabe lo que es comprar una casa, ¿vale? Todo el mundo sabe esto. Perfecto, ¿vale? Tú imagínate que tú compras una casa y la pones en alquiler y te da una rentabilidad anual de un 10%. Ahora, habrá gente que me diga es muy poco, gente que me diga es mucho. Me da igual, eso simplemente es un ejemplo práctico para que entendamos lo que es el apalancamiento financiero en este ejemplo, ¿eh? Entonces, si tú compras un inmueble que te va a dar un 10% y el coste de tu deuda es un 5%, nuevamente un 5 es mucho, un 5 es poco, me da igual. Tú ahí estás sacando un diferencial, ¿sí? Claro, Vale. pero ¿cómo consigues esa deuda? Tú tienes que tener una serie de activos. Tienes un activo inmobiliario, una hipoteca. Una hipoteca es el claro ejemplo de una deuda aplicada a un activo inmobiliario. Lo mismo puedes hacer con tu cartera de inversiones. Sí. Como tú me decías, si tú tienes la empresa Meta, Yo tengo una cartera de acciones, imagínate, Vale, pues por tienes- valor de X. tienes una cartera de acciones por valor de 5 millones. Sí. Entonces tú puedes pedir al banco apalancamiento sobre esa cartera. Vale. Entonces esa cartera, si no baja de un cierto nivel, Lo que sería la pignoración exacto, de... ignoras de esa activo. cartera y tienes apalancamiento. Es decir, tienes sobre esa cartera dinero disponible que de otra forma no tendrías. A ti no te interesaría vender porque tú tienes una visión a largo plazo y sabes que eso te genera más. Y con ese dinero compras la casa. Y con ese Imagínate, dinero haces lo que quieras. Inviertes más, compras la casa, si gastas... el valor de tu portfolio es 1 millón de euros, Ujú, puedes pignorar ese 1 millón de euros en acciones. claro. ¿Y qué valor te da el banco? Depende. Esto sí que entras en... O sea, hay una valoración interna del Claro, banco y entras en un dice, análisis- te puedo dar X. Pero un Sí. 50-60% te podría por dar. ejemplo, un 50-60%. sea, Depende tú que si tienes- tienes renta fija, renta variable. Depende qué tipo de O sea, acciones tú tengas. tienes 1 millón en cartera de acciones, te dan medio millón. Con ese medio millón compras la casa. Esa casa te da un 7%, pero la deuda de la pignoración es un 3%, por ejemplo. Por ejemplo. Eso sería algo real. Eso sería algo real. Pero claro, puedes hacer más cosas. Puedes decir, mira, Facebook a 85. Facebook a 85, dice, vale, yo invierto 500.000, pero luego pido 200.000 para meter más en Facebook. Eso es un apalancamiento. No recomiendo apalancarse si no tienes conocimientos. ¿eh? También es verdad que el apalancamiento, si no tienes cabeza, Eso es. puede ser peligroso. Y por eso he dicho, remarco que si no tienes conocimientos, no os apalanquéis. Claro, por eso poníamos un poco el ejemplo de, tengo la cartera de acciones, me dais un préstamo y compro un piso, una casa, lo que sea,
que al final, en teoría, aunque menos líquido, tiene que ser más seguro. En teoría. Sí, o sea, quiero decir, aquí cada uno tiene su aversión al riesgo o no. Pero hablando ya ahora de apalancamientos, hay una parte de los instrumentos financieros que vosotros conoceréis también muy bien, que la gente no conoce y que te da apalancamiento y que es bastante, si lo utilizas bien, es bastante seguro. O sea, la gente no conoce, por ejemplo, lo que son las opciones. Pero las opciones son un muy buen instrumento para según qué determinados momentos de mercado. Sí. La gente no lo conoce. O sea, hay estrategias en opciones que son súper interesantes. Claro. Y también para coberturas. O sea, hay muchas empresas. Y en value que dices, no, es que, por ejemplo, Warren Buffett no utiliza. Warren Buffett, claro que utiliza derivados. O sea, utiliza muchos derivados. Porque es muy value. Hay estrategias con opciones, por ejemplo, que son muy value. O sea, son muy de inversión en valor. Porque tú sabes cuál es el valor de lo que quieres comprar y puedes ganar mucho más porcentaje si utilizas una de estas estrategias. Claro. Es muy interesante. Claro, pero no también, o sea, las opciones normalmente se utilizan como derivado para poder cubrir tu cartera. Eso es una. Esa es una que es, digamos, la más conocida o la que mucha gente utiliza, ¿no? Pero luego otras. puedes hacer estrategias solo con opciones. Claro. En diferentes mercados. No tiene por qué ser para cubrir, porque mucha gente piensa, bueno, yo me cubro con opciones o con futuros o lo que sea, ¿no? Una posición de cash o de spot o lo que sea. Sí, pero mira, un ejemplo muy, muy fácil. Tú sigues una posición que te gusta. Yo lo digo abiertamente. Ferrari, por ejemplo. A mí Ferrari me gusta mucho. Pero siempre la he encontrado muy cara. Sí. ¿Vale? Siempre la he encontrado muy cara. Pero tú puedes hacer una estrategia de opciones para que te diga, a partir del valor que tú calculas, Sí. que compre. Y de momento tú, si estás vendiendo, según que aquí no entro en puts o calls o lo que sea, pero si tú estás vendiendo una opción, tú te llevas la prima y estás teniendo un porcentaje sobre una acción que no tienes y quieres tener, pero tú determinas a qué precio comprar. Si esa acción baja a donde tú has determinado, entonces te quedarías las acciones al precio que tú has determinado. Claro, puedes decidir ejercer o no. Claro. El derecho. Sí. O se te ejerce directamente, porque se te ejerce. depende de qué estrategia Y utilices. aparte, las estrategias en opciones son más viejas que Matusalén. O sea, que Sí, en es el verdad, sector financiero son productos. Pero mucha que se gente usan no las muchísimo. no conoce. Es que no Es son, que interesa que las conozcan. no son muy. Ya. Ahí está el tema. Es que- Porque son. O sea, tienen mucha utilidad. Son súper interesantes. Sí que son un poquito más complejas de entender que, yo que sé, que los típicos futuros financieros. ¿Pero por qué son más complejas? Porque si. Bueno, más si se complejas. hubieran- Te- se puede hubieran ser el explicado desde lenguaje. siempre, claro. Te puede costar una semana. Comprar más. un put. Claro. Sí, cosas así. Pero si se hubieran explicado desde. Si en vez de otras cosas nos hubieran explicado esto, estaría. Es que Sí. lo que decimos, la gente tiene que ser menos perezosa. El tema es, una persona, tú le mandas un documento de qué son los futuros financieros, cómo operarlos, y puede ser simple. Tú le mandas el mismo documento con opciones y a los 5 minutos va a decir, voy a los futuros. Pero no es tan complicado. Es meterte un par de horas más que los futuros. Yo me metería antes en opciones que en futuros. Bueno, Son son interesantes, estrategias, pero son claro. interesantes, pero bueno. Oye, Timón, para la gente que le puede interesar también, el tema de las finanzas personales, que hemos entrado poco, ¿qué le recomendarías a todos ellos? Porque hay mucha gente que a lo mejor se ha quedado en el principio del podcast sobre, oye, ¿qué puedo hacer yo para tener mis finanzas personales más saneadas, más controladas? ¿Qué les dirías a ellos? A ver, lo primero, lo que he dicho antes, verse como una empresa. Quieras o no, tú eres una empresa. Como he dicho antes, tú tienes unos ingresos y gastos y después, una vez determinas eso, tienes que determinar tu capacidad de ahorro y tu capacidad de ahorro hacerla crecer, ¿vale? Hasta un punto. Y ese ahorro que tú tienes, yo diría, es impepinable, hay que formarse. Desgraciadamente, la educación primaria, secundaria, lo que sea, en la universidad no lo hace. O sea, no nos explican ni cómo ahorrar, ni cómo invertir, ni qué opción es mejor que otra. Y después de formaros, tener un plan, como habéis dicho antes, un plan de inversión a futuro, pero mirando en el largo plazo. O sea, si queréis... Pero di que es largo plazo, porque para los cripto bros es un año. Largo plazo, entre comillas, debería ser toda la vida, pero el largo plazo es 10 años, 15 años, 20 años, ¿vale? Que tu horizonte son 5 años porque a partir de los 5 años vas a tener un gasto, ¿vale? Pues 5 años. Pero Y sabiendo que va a haber años o momentos, como este año que ha sido alucinante con las acciones, que va a poder ser muy emocionante. sí, ojo, que este año todo el mundo ahí muy bien, está subiendo, esto no para de subir. Yo decía, hombre, una corrección a veces es sana. Sí. Llegó la corrección y todo el mundo con las manos a la cabeza, véndeme la posición. Y hombre, no. Espérate. Tranquilo, a ver qué pasa. Bueno, pero eso es un buen indicador de sentimiento de mercado, porque al Claro. final esto que te dice, o sea, a mí me dice, bueno, pues igual es el principio de algo mucho más grande que podemos ver. Porque la gente tiene miedo en el momento que hay una bajada,
Bueno, como el otro día que no sé lo que fue, un 7, un 10 o algo así, ¿no? Sí, No sé lo que bajó, pero... bueno, el Nasdaq hubo llegó a caer acciones... hasta el 17, el S&P Porque la 10. corrección fue rápida. Fue como Bitcoin, por ejemplo, Sí, que la corrección fue relativamente rápida. claro, pero ojo con Pero Bitcoin. esto es muy interesante hablar de por qué ocurrió esa corrección. A ver, aquí se ha especulado sobre muchas cosas. Sí. Que si esto tiene más importancia que el otro. Yo creo que una de las cosas que más relevancia ha tenido es lo que se llama el carry trade. Sí. No sé si sabéis en lo que consiste. Explícalo para que la gente Lo que no explico muy sepa- rápidamente. El carry trade, mira, si tú tienes una economía como la japonesa, que tiene los tipos al cero, ¿vale? O sea, que te cuesta muy poco endeudarte. Ujú. Que teniendo los tipos al cero ya sabemos que la deuda va en relación a los tipos que haya, ¿vale? Sí. Tienes una economía como es la americana, que tenía los tipos más elevados, que está subiendo los tipos. La 5,5, economía ¿no? Claro, por encima del 5, 5, lo que sea. Tú tienes una economía que tiene los tipos al cero negativo o muy, muy próximos al cero y tienes otra economía que remunera más. Entonces, ¿qué hace la gente? Se endeuda en yenes, Sí. compra dólares para invertirlo en algo que es muy seguro, que es deuda americana. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El yen se endeuda en yenes y compra dólares. Cuando mucha gente compra algo de un activo, ¿qué hace? Subir, ¿no? Sí. Entonces, si tú estás comprando dólares, el dólar sube. Como tú estás invertido en dólares, tienes dos rentabilidades. Una, la de la diferencia, el carry trade significa que si tú estás teniendo un 5, 5 y pico y te estás endeudando casi al cero, pongamos que es un 1, tú te estás llevando el diferencial. Sí. Una economía te está dando un 5, un 5 y algo, o un 4, una economía te está prestando Gratis. o gratis o casi gratis. Casi. Entonces, el carry trade es la diferencia de este tipo de interés. Y aparte, lo que has tenido es que se te ha revalorizado la moneda porque todo el mundo se va a los dólares. ¿Qué ha Claro. pasado? Que ahora el Banco de Japón que ha dicho, oye, que voy a empezar a subir los tipos. Los subo 0,25, lo que sea. ¿Qué ha dicho Estados Unidos? Ojo, que la inflación se está moderando. Yo los bajo. Voy a empezar a bajar. ¿Ya no hay negocio? Este diferencial ya no hay negocio. Efectivamente, ya no está el mismo negocio que antes. ¿Qué pasa? Que ahora sucede la parte inversa. La inversa. Claro, si tú tenías una revalorización por la moneda, tenías un porcentaje que estabas ganando no solo por el carry trade, sino por la revalorización de la moneda, ahora se te revierte. Es decir, mucha gente vende dólares y compra yenes. Y entonces se empieza a revertir el proceso. Y claro, eso en masa, ya conocéis, cuando se hace en masa saltan muchos margin calls y cosas de Stop estas. loss. Pero esto Exacto. se ha visto muy claro, por ejemplo, en dólar yen, porque ha habido Sí. una subida vertical Alucinante. Exacto. y una bajada vertical. Que tú lo O sea, has ha sido- tú lo has aprovechado. Yo he bien. aprovechado de puta madre. Pero yo lo que he leído es que esto va más allá. Es decir, los japoneses pedían prestados dólares y lo metían en cripto y en tech stocks, como Nvidia. Claro. Entonces, gran parte de lo que esto que dices, del carry trade, del unwinding, o sea, el poder deshacer esas posiciones, Sí. se ha visto afectada en todos los mercados. Es que aquí no hay- solo en cripto, sino que en acciones, en todo. Claro, ¿y por qué? Esto es muy interesante lo que dices, esto es muy interesante, Sí. porque aquí hay una segunda parte de toda la bajada. Cuando yo he hecho un margin call, ¿por qué es un margin call? Porque tú para pedir prestado necesitas un colateral Ujú. y muchas veces ese colateral era lo que tú estás diciendo, Sí. acciones de no sé Así qué, es. no sé qué, no sé cuántas. Entonces tú tienes ese colateral que cuando deshaces la posición te ves forzado a vender. Exacto. Entonces de repente Hay una avalancha de ventas, Hay una avalancha de ventas. por las liquidaciones que Exacto. hay por parte de todo el mundo, por todas las personas que van apalancadas. y se deshace eso y claro, Y baja en cascada. O sea, al final es una cosa que... Pero ha sido es un salvaje, contagio. ¿eh? Si miras, mucho. Hombre. nosotros que somos muy fan del yen, si miras dólar yen, euro yen, libra he yen, visto el gráfico. O sea, Una son locura, una locura. bestiales. La verdad. Pero bueno, oye, Timón, yo creo que hemos tenido cosas muy interesantes. Sí. Supongo que la gente se va a tener que ver este podcast 2 o 3 veces, porque hay mucha información y se tiene que ir desgranando. ¿Qué consejo les darías a todas aquellas personas que nos están viendo y les interesa la parte de finanzas personal, la parte de value investing? ¿Qué les dirías para que puedan dar un pasito hacia ese mundo tan apasionante que es el del value investing y las inversiones en bolsa? Claro, yo lo que diría es, bueno, ya lo hemos estado comentando un poco a lo largo del podcast, es que tuvieran claro cuáles son sus finanzas personales, es decir, cuáles son, grosso modo, sus ingresos y gastos. Los gastos los puedes reducir hasta cero, pero los ingresos los puedes aumentar mucho más. Entonces, una muy buena inversión es en ti mismo. Yo lo que haría primero es invertir en mí mismo, o sea, siempre una parte de inversión en ti, porque si tú te vuelves más valioso para el mercado, entonces puedes ganar más, ¿no? Sí. Sí. Pero más valioso para el mercado para que te contraten o no te contraten, para adquirir una nueva habilidad, ¿vale? Esto es lo primero. Y después, tener un plan a largo plazo de inversión. Yo sí que diría que es necesaria una formación. De hecho, a mí me gusta mucho esta parte.
algún día daré el salto, porque sí, que he hecho conferencias y todo esto, pero sí que me gustaría contribuir con este conocimiento a mucha más gente. Y por último, yo también diría, no te dejes guiar por todo lo que sale en las redes, porque Sí. mucho no es real, y después mucha gente de la que sale explicando cosas o que sale formando tampoco tiene tantas bases o tampoco tiene tanto conocimiento como para eso. Es que esto que has dicho es muy importante. Ahora cualquiera que se haga un vídeo parece un experto. Y dices, hostia, pero... Y hay mucha gente que no tiene los conocimientos y entonces se cree Claro. lo que está diciendo. Claro, Y no está en el día a día. O sea, una gestión patrimonial es más complejo que no solo, oye, compra esto y ya está, ¿sabes? Claro. Por eso mismo es importante eso, que te hayas sentado aquí con nosotros. Gracias. Muchas Porque gracias. Muchas gracias, Una Timón. persona que está en banca de inversión, que trabaja realmente en el meollo del asunto, no tiene precio. Entonces, también diré que hay gente que tiene redes, como tú, que realmente pues, está en el sector y que puede aportar mucho, ¿no? Entonces, vamos a poner por aquí abajo, cuando editemos el vídeo, tus redes. Perfecto. ¿De acuerdo? La gente pues, que te quiera seguir, que te siga. Y a partir de ahí, pues nada, gracias por la labor que estás haciendo, formando en tu red también a la gente en bolsa. Muchas gracias a vosotros, chicos. Me ha Muchas estado gracias, súper a Timón. gusto. Gracias, Timón.